Gracias, Presidenta. Yo quiero hacer, hoy es 15 de mayo, ¿no? Quiero hacer un breve repaso de cómo llegamos hasta acá, de qué fue proponiendo nuestro bloque a lo largo de estos 5 meses de gobierno de La Libertad Avanza. Sin ánimo de echar culpas, pero entendiendo que el ajuste mayor de este ajuste más grande del mundo y de la historia, diría el presidente Milei, está recayendo sobre los saberes de los jubilados. El presidente lo cuenta de una manera que pareciera aséptica, pero al mismo tiempo dice que es como una hazaña. Entonces uno no entiende de qué se jacta el presidente, pero efectivamente ha recaído no solo en la licuadora, poquitísimo en la motosierra, sino sobre todo en los saberes de los jubilados. Esto ya en diciembre se veía. ¿Por qué? Porque este no es un problema que generó Milei, es un problema del que se aprovecha Milei. Este problema lo generó el Frente de Todos, Alberto Fernández, cuando le propuso a este Congreso en diciembre del 2019 de suspender la fórmula jubilatoria que había votado Cambiemos, que actualizaba por inflación cada 3 meses, la suspendió por 6, prorrogó la suspensión por otros 6 meses más y después sancionó una fórmula incomprensible diseñada, no sé, si por el ministro Guzmán o por Fernanda Raberta, que era la titular de ANSES, que intentó ser intendente de Mar del Plata, insólito. Debe ser una de las ciudades con la población más mayor de la Argentina, que va la gente muchas veces a disfrutar de su jubilación a esa ciudad, y ella, estafando a los jubilados, intentaba gobernarlo de la intendencia. Pero permítame esta digresión que se me acaba de ocurrir mientras iba hablando. Fue insólito, pero eso sucedió en la Argentina. Entonces, se aprovecha Milei de que la fórmula de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner y de ANSES y de Guzmán y no sé quién exactamente la diseñó, el último trimestre del año pasado dio muy por debajo de la inflación de ese trimestre, y que en marzo de este año de vuelta vuelve a dar muy por debajo del trimestre actual, en el medio de un proceso por lo menos de superinflación. Es cierto que se ha evitado una hiperinflación, pero estamos en un proceso, por lo menos entre diciembre y el mes de marzo, de una inflación muy alta, que empieza a bajar, pero que es muy alta. Que el gobierno había dicho, creo que el 28 de diciembre del año pasado, cuando anuncia las primeras medidas, que iba a hacer un ajuste sobre los jubilados. Circuló, y me acuerdo, un papel, una serie de ítems donde había porcentajes del PBI sobre los que se iba a ajustar. O se iba a ajustar o se iba a recaudar más creando nuevos impuestos. Por ejemplo, retenciones, que finalmente, gracias a la oposición responsable y sana que tiene la Argentina, no se aumentaron en la ley bases. Y había un ítem sobre prestaciones jubilatorias. 0,4% del PBI, dijo Milei, o dijo el ministro Caputo, que se iba a ajustar en jubilaciones. Pero estamos en más de un punto ajustando en relación al año pasado de jubilaciones, incluso a pesar del DNU del presidente Milei, que tuvo que sacar después de que los diputados de la coalición cívica y un grupo muy grande de diputados de Hacemos Coalición Federal y del Frente de Todos pedimos una sesión especial en marzo, inmediatamente después de que había fracasado la ley bases y de que el presidente dijo, cuando nos vino a ver y a contar el estado de la nación, de que iba a hacer algo con la fórmula, pero no hacía nada. Porque la fórmula vigente hasta el DNU de Milei era una fórmula que iba a hacer que durante todo el resto del año los jubilados siguieran perdiendo contra la inflación. Entonces, para un proceso de inflación alta, ¿qué se pensó? Una fórmula sin rezago que actualice mensualmente por IPC del último IPC conocido, o sea, del último índice de inflación conocido, que es el de 2 meses para atrás. En un contexto de baja de inflación, si bien no recupera todo lo que se perdió el año pasado, te va recuperando un poco todos los meses y es uno de los pocos sectores, no lo podemos llamar de la economía, porque son trabajadores ya en retiro, pero es uno de los pocos sectores de la Argentina que todos los meses iba a tener una actualización que iba a impactar
al menos en 1 punto o en 2 puntos o en 3 puntos, un poco más de la inflación que recibían o con la que habían sido castigados 2 meses para atrás, de mínima. ¿Qué hace Milei cuando saca el DNU intentando recomponer todos los meses y ya se está viendo que todos los meses, hubo el mes anterior y ahora este mes en curso, se va a cobrar con la inflación de 2 meses para atrás? Eso es bueno en sí mismo en un proceso como el nuestro, tan difícil, donde se está intentando bajar la inflación. Le dijimos al presidente Milei, y fue por una de las razones que también cayó la ley bases, porque eso lo íbamos a poner los diputados de la coalición cívica en el tratamiento en particular. Así como un grupo de diputados, de 80 y pico de diputados, metimos tabaco, era muy probable, hace 2 semanas, era muy probable que en el recinto se hubiese metido una nueva fórmula previsional que recomponía toda la inflación de enero, que fueron 20 puntos y pico. 6. Eso podía suceder, se cayó. ¿Y qué dijo el ministro Caputo? A mí me alcanza solo para recomponer un poquito más de la inflación de enero. Me alcanza para el 12,5%, porque no hay plata. Y la verdad que es muy difícil, si ya dijiste que vas a ajustar el 0,4 en jubilados, decir que no vas a ajustar más del 1%, pero decir que no podés, aunque sea, comprometerte con la inflación de enero. Porque todos coincidimos que para eso hay plata, porque hay sobrecumplimiento de las metas de déficit fiscal, y eso se lo decimos contentos al Fondo Monetario, a los ahorristas, porque hemos visto que se puede conseguir financiamiento o ingresos de impuestos que no se cobran, como el del tabaco, porque hoy recién el jefe de gabinete estaba explicando el artículo de gasto tributario que con el diputado Mazzot incorporamos en la ley base para que se revisen 2 puntos del PBI de exenciones impositivas que tienen otros, porque vamos a privatizar algunas empresas públicas que están hiperasistidas por el Estado porque son deficitarias y de ahí puede salir plata o puede salir más plata, porque vamos a revisar, o el presidente va a revisar de una manera que para mí no es la mejor, pero lo va a tener que hacer, los fondos fiduciarios, es decir, va a ir habiendo plata si tomamos más decisiones políticas para los jubilados. Y lo que le estamos pidiendo, si bien no es una enormidad, es un acto de justicia mínimo que hay que hacer recuperando los 20,6 puntos de inflación de enero. No nos podemos quedar solamente con el 12,5 que da el ministro Caputo. Por eso hemos llegado a un consenso muy grande en muchísimos bloques, y esperamos llevarlo al recinto en el corto plazo. Es una propuesta más que razonable, que suplementa lo que ya hay y que creo que es una fórmula que va a poder durar por lo menos todo este año, seguramente todo el año que viene, y si la Argentina empieza a crecer, también tiene una cláusula que lo copiamos de un proyecto de la diputada María Eugenia Vidal, para que si se recomponen salarios, se vaya recomponiendo inflación, y si en unos años la Argentina está muy bien, no tengan dudas que vamos a promover otra ley que recomponga más todavía. Pero creo que lo que estamos proponiendo es razonable, es posible, es justo, y el financiamiento está, y ojalá que lo votemos pronto, que lo vote el Senado, y por supuesto que el presidente Milei, asesorado por el ministro Caputo, no lo vete, porque va a tener el dinero para poder cumplirlo. Muchas gracias.